Estimados productores de Agrícola Yahuen, en esta oportunidad nos reunimos para hablar del proceso de plantación. El proceso de plantación es probablemente el momento clave y el más importante dentro de nuestra planificación y dentro de nuestras labores para establecer bien nuestro cultivo. En el video anterior les presentamos todos los pasos a considerar en el proceso de lavado e inmersión de la planta. En nuestras cajas vienen las plantas en envoltorio. En la medida de lo posible tratemos de mantener ese envoltorio de tal forma que la planta no sufra por deshidratación. La planta es muy sensible a la deshidratación por luz directa y también por exposición directa al viento. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de seguir sacando las plantas a medida que las vamos plantando. Indudablemente que para hacer una buena plantación tenemos que contar con un buen camellón y además de eso un buen contenido de humedad dentro del camellón. Si nuestros camellones tienen un buen contenido de humedad, en general se hace más sencillo y se logra una mejor labor de plantación. Previo a la plantación, con anterioridad de 2 a 3 días, tenemos que dar un riego muy largo para lograr una buena uniformidad de riego y una buena homogeneidad del riego dentro de todo el volumen del suelo. Para poder constatar esa humedad, lo que tenemos que hacer es justamente con la herramienta con la que vamos a plantar, que se las vamos a presentar en mayor detalle, tenemos que revisar cómo está nuestro contenido de humedad. En este caso, si sacamos suelo, podemos ver que al tacto nuestro suelo está húmedo, el suelo se amolda a la mano, por lo tanto estamos en una condición sobre capacidad de campo. Esta es la condición ideal para poder plantar. No es la condición que nosotros vamos a mantener durante todo el ciclo cultivo, pero es la condición propicia para lograr un buen asentamiento, digamos, de las raíces en la etapa inicial. De esa forma tendremos menos espacios de aire en contacto, digamos, directo con las raíces. Respecto a la herramienta, en general tenemos que ayudarnos con una herramienta que nos haga más sencillo o que nos simplifique justamente la labor, porque no necesariamente todos nuestros plantadores o todos nuestros jornales dedicados a la plantación tienen experiencia en el cultivo. Por lo tanto, en la medida que tengamos una herramienta de fácil manejo, lograremos mejor resultado con todos nuestros jornales. En este caso, este plantador es un plantador tipo cuchara, que tiene 20 centímetros aproximadamente de largo, y en su inserción tiene la zona donde tendremos que tomar la raíz para llevarla en la parte, digamos, final del camellón. Es curvo, nos permite estirar la raíz, pero también abrirla. Y un mango que nos permite tomar, digamos, con facilidad este plantador. Otra alternativa es un plantador de este tipo, plantador tipo pincho, que en este caso es más corto. Este plantador se usa para sistema de cultivo fuera de suelo, en sustrato. La única diferencia es el largo. En este caso podríamos usar el mismo largo anterior, pero en vez de usar la cuchara al final, usamos este pincho, alargando justamente el punto. Ventaja de uno sobre otro. En este caso las dos herramientas dejan las raíces bien estiradas. La principal diferencia es que en este caso, en el caso del plantador tipo cuchara, tenemos la raíz mucho más estirada, mucho más abierta, y en este caso la raíz queda un poco más cerrada. La única diferencia. Pero ambas alternativas son bastante válidas y con estas alternativas logramos muy buenos resultados. Teniendo muy claro la condición de humedad, en general siempre con la herramienta tenemos que verificar previo a llevar la planta cómo está el suelo. Si existe presencia de piedra, si hay algún grado de compactación, cosa que cuando llevemos la planta le produzcamos la menor cantidad de raíz, de daño en las raíces posibles. Sacamos nuestras plantas, en general siempre van dos plantadores, en este caso a este lado una persona, al otro lado otra persona, y de adelante va una persona tirando plantas. ¿Ya? Este sistema se usa bastante, cosa de mejorar un poco el rendimiento de plantación de la gente que va plantando. ¿Ya? Lo importante cuando vamos poniendo la planta adelante, que la planta no permanezca más allá de 5 minutos expuesto, digamos, al aire directo. En este caso, que el tirador de planta vaya 1 metro adelante, exponiendo la planta de esta forma. Aproximadamente 6 o 6 plantas puede ir tirando, de tal forma de hacer más sencilla la labor, digamos, de la gente que va plantando. En este caso, tomamos la planta. Recuerden que la planta está compuesta por una corona, un largo de raíces que es variable, pero en general siempre un largo de raíz que sobrepasa el puño. Lo importante es tratar de mantener esta planta en toda su totalidad. En este caso,
Hemos visto muchos casos productores que hacen esta labor de cortar la raíz. Esto hay que evitarlo. Las raíces finalmente es donde se concentra la mayor cantidad de reserva, tanto las raíces principales, en este caso esas raíces más gruesas, como también a nivel de corona. Si nosotros eliminamos un volumen importante de raíces al momento de plantar o previo a la plantación, estamos eliminando finalmente la reserva que le permite a esta planta brotar en su etapa inicial. Este corte se produce, pero se produce cuando nosotros llevemos la planta en el suelo a través de la herramienta. Y hay que tratar de que ese corte se produzca, pero al mínimo posible. Porque además de eso, cuando nosotros producimos una herida en la raíz, estamos justamente abriéndole las puertas a todos los patógenos que pueden haber en el suelo. Hongos presentes, nematodos presentes, que finalmente van a llegar a competir y van a llegar finalmente a producirnos daño importante a nivel de cultivo. Entonces tomamos la planta siempre a nivel de corona. En este caso vamos a tomar una planta en toda su longitud. Se toma la planta siempre entre los dos dedos a nivel de corona, de esta forma. Tomamos el plantador, lo enterramos. Si no hay ningún impedimento, si yo por ejemplo hubiese encontrado una piedra, busco hacia el lado o al centro del camellón, y ahí es donde yo justamente voy a poner la planta. Entierro, no tengo impedimento, tomo la planta, la llevo abajo, siempre tomándola en la parte inferior con el plantador, en este caso ojalá en el último tercio, acá, y no acá, no a esta altura, sino que a esta altura. La tomo, la llevo abajo. Cuando yo llego abajo, hago un pequeño corte con el plantador. Lo importante es que nuestra corona, se fijan que cortó la punta de la raíz, lo importante es que esta corona quede enterrada aproximadamente al 50% de la altura, sin tapar esta yema. Eso es muy importante. Esta yema que viene de la planta, que es la yema apical, la más importante, no puede taparse con tierra. Si nosotros la tapamos, es probable que tengamos una pudrición a nivel, digamos, de cuello o a nivel de yema. Tenemos que enterrar la corona, pero dejando siempre la yema mirando hacia arriba. Raíz derecha, cortar lo mínimo posible. En ningún caso hacer esto. Pasa mucho que la planta llega abajo y finalmente queda en J, queda de esta forma. Eso la verdad que produce mucho daño también. La planta siempre va a enraizar en la parte, el primer flujo de enraizamiento es en la parte apical, en la base de la raíz. Ahí tenemos el primer flujo de crecimiento de raíz. Segundo flujo, enraizamiento lateral. Y tercer flujo, enraizamiento en la base de la corona. Por eso que es tan importante que las raíces no queden dobladas, que queden expandidas para lograr el segundo flujo de crecimiento de raíces, y que también tengamos la corona aporcada con suelo, porque de lo contrario, si no le ponemos suelo, la planta va a quedar de esta forma. Vamos a tener deshidratación en la base de la corona y no vamos a tener emisión de raíces en la parte inferior de la corona. Que esta es la tasa de enraizamiento más importante, justamente es aquí donde nacen o se generan las siguientes coronas. Este es el punto más importante. Mientras más corona tengamos, mayor potencial de producción va a tener nuestra planta. Ahora procederemos a plantar para que ustedes vean cómo es la labor. Siempre es importante, cuando llevamos la planta abajo, hacer la porca entre 3 dedos, de tal forma que la corona quede tapada. Bueno, esta es la forma de realizar la plantación. Es muy importante, en general, hacer un riego de reapriete posterior a la plantación. Una vez que ustedes terminen de plantar, se hace un riego inmediatamente después. En el mismo día, idealmente, un riego corto, para justamente eliminar las bolsas de aire que pudieran estar alrededor de la raíz. Una forma de constatar que la planta haya quedado bien plantada es justamente tomarla, acá, en estos puntos, donde están los peciolos, acá, donde están los tallos de la hoja. Una planta que está enterrada, si yo la tomo acá,
trato de levantarla, no se levanta. Está bien calzada. Si yo la levanto con más fuerza, podemos ver que la raíz quedó bien, quedó cortada, quedó estirada y digamos tiene una muy buena brotación. Cuando yo no aporco la raíz, o no aporco, perdón, la corona, sucede lo siguiente. Llevo la planta abajo, simplemente la suelto, tomo la planta y sale con facilidad. Ustedes lo ven, la planta está suelta. Eso no puede pasar. Entonces, dentro de la supervisión de plantación, siempre procurar de que la planta quede aporcada, sin tapar la yema, la raíz estirada y tratando de cortar lo mínimo posible. Si nosotros revisamos el resto de las plantas, las raíces están estiradas, ustedes pueden ver. Si ustedes pueden revisar, las raíces están abiertas pero estiradas, que esta es la condición ideal, no que quede totalmente tubular, cerrada, sino que quede estirada la raíz y abierta. Tomamos la siguiente planta, lo mismo. Esta es la forma correcta de plantar. En general, después de 10 a 15 días plantado, si tenemos presión de lluvia en la zona y vemos que las plantas se descalzan, porque siempre tiende a bajar un poco el nivel del suelo, siempre se recomienda, cuando ya la planta haya brotado, tenga un par de yemas abiertas arriba, un par de hojas abiertas, se puede hacer un segundo reapriete justamente para aporcar la planta y que tengamos un buen enraizamiento en la parte basal de la corona. Muy importante. Posterior a la plantación, en el primer riego de reapriete, tal como les decía, en el mismo día o al día siguiente, se sugiere realizar aplicaciones de microorganismos benéficos o de algunos fungicidas convencionales para justamente proteger esta zona, digamos, de corte, estas heridas que se producen en la raíz y que no tengamos ingresos de patógenos que estén presentes en el suelo. Muy importante poder hacer esa labor, nos ayuda también a que tengamos menor tasa, digamos, de enfermedad en nuestro cultivo.